Un saludo y los mejores deseos a todos los que durante este tiempo estamos preparando la mente y el corazón para vivir de la mejor manera nuestra Pascua. Quiero invitarlos a que leamos hoy de manera especial este texto que la liturgia nos propone para este domingo. Lo vamos a tomar del capítulo 13, versos del 1 al 9. Y nos quedamos de inmediato con el primer verso. La invitación entonces es a leerlo todo en una primera lectura y después vamos a leerlo parte por parte. Leemos nuevamente el verso primero. Este pasaje evangélico que la liturgia nos presenta para este domingo comienza diciendo en aquel preciso momento. Y entonces nos hace preguntarnos cómo esta noticia que puesta por Lucas y contada a Jesús de lo que realizó Pilato es en este preciso momento. Es decir, qué era lo que estaba hablando, qué hay antes en el capítulo 12, en la parte final. Lucas quiere unir esto con lo que después dirá Jesús como comentario a la noticia que le he referida, unirlo a aquello que estaba tratando a que en aquel preciso momento. Es importante la nota de tiempo. Jesús estaba hablando precisamente era de los signos de los tiempos, cómo la gente sabía predecir la lluvia, el viento, el buen tiempo, y luego no sabía reconocer en cambio el tiempo de la venida del Señor. Ustedes, dice el Señor, ponen mucha atención a los signos meteorológicos porque deben adecuar su vida a ellos y lo hacen bien. Pero ¿cómo es que no ponen atención a los signos de los tiempos de Dios? Se dan cuenta que un nuevo amanecer está surgiendo en el horizonte. No son capaces de reconocerlo, de entenderlo. Un nuevo mundo que está por iniciar. Hoy a nosotros también podría decirnos, están atentos a los signos de la bolsa, al dólar, cómo sube, cómo baja, a las finanzas, a nuevas marcas de vehículos, a los campeonatos de deportes, a las mm, situaciones de políticas en estos tiempos tan arduos de política. Están atentos a estas cosas y bueno, eso está bien, pero ¿cómo es que no prestan atención a la oportunidad única que les he ofrecido de reflexionar sobre el sentido de su vida a través de la palabra del Evangelio que yo les quiero anunciar? Es un reclamo importante y pues también en este tiempo de Cuaresma sobre todo un reclamo para nosotros. Nos preocupamos por todos los signos de los tiempos señalados, pero el tiempo de la venida del Señor en nuestra vida no sabemos reconocerlo. Vale entonces la pena reflexionar por qué eh, mm, este sentido de la vida mm, pareciera ser que no es tan importante. En aquel preciso momento, mientras estaba hablando de estas cosas, llegan a darle una noticia trágica, que un grupo de Galileos, es decir, de la tierra de Jesús, que habían ido a Jerusalén, probablemente a cumplir asuntos religiosos, a rezarle al Señor al templo o a hacer una que otra diligencia en la ciudad santa, el día de la gloria del Señor, y que Pilato había hecho intervenir a sus soldados en el lugar santo y habían hecho derramar su sangre junto con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. Esto es pues un crimen espantoso, un crimen brutal. Este crimen pues no está referido por los históricos del tiempo, por Flavio Josefo, por los escritores de esa época. Sin embargo, eh, sí es posible que sea un hecho de crónica acertado, ya que el carácter de Pilato era brutal. Eh,
Los autores como Agripa lo definen como un tirano corrupto, ávido de poder. Este mismo Agripa lo acusa de peculado, de insultos, de robos, de ejecuciones sin proceso. Eh, que este hubiera cometido este crimen es probable, bastante probable, junto con otros crímenes que seguramente realizó. ¿Qué debe haber sucedido? Pues que algunos peregrinos llegando de Galilea debieron haber tenido alguna confrontación pesada con los guardias. Esto sucedía a veces y que los guardias, eh, pues permaneciendo fuera, hicieron pues la confrontación con los peregrinos y primero de palabra y luego pasaron a insultos y luego golpes y pues entonces Pilato, que durante la fiesta se encontraba en Jerusalén para asegurar el orden, porque no quería que se presentasen revueltas y teniendo en cuenta que los galileos eran personas revoltosas, de Galilea venían, de ahí venían todas las revueltas, entonces seguramente hizo un proceso. Allí el proceso de Jesús, que por ser Galileo también se realizó porque era sospechoso ya de revueltas. Entonces seguramente Pilato ha hecho intervenir a los soldados sin ningún respeto por el lugar santo y los ha hecho masacrar a estos galileos y ha mezclado su sangre con la de los sacrificios. ¿Qué respuesta se esperaban de Jesús aquellos que corrieron a contarle? Seguramente pues una toma de posición política, un juicio severo de condenación a Pilato, una toma de posición ojalá antirromana, y también una declaración o intervención para tomar en las manos las armas. Ellos sabían que Jesús era contrario a la violencia, pero igual por la fuerza y la emoción de este asunto y por el momento, pues tal vez podría, podrían hacerle incentivar con sus preguntas la toma de una posición violenta en contra de los poderosos, en este caso de los romanos. Y también pues esperaban una segunda respuesta de carácter religioso. ¿Cómo es que Dios permite esto a la gente buena que va a rezar, que va a hacer sacrificios en el templo? Porque la concepción del tiempo era, si han sufrido la muerte, quiere decir que eran pecadores, porque el mal golpea a quien peca contra el Señor. En cambio, pues estos estaban ofreciendo sacrificios en el templo y en aquel momento de oración al Señor son castigados. Y esto era contradictorio con la concepción y con la mentalidad religiosa que tenían. Se esperaban sobre todo una respuesta de Jesús. Y leamos entonces qué es lo que responde el Señor. Vamos a leer los versos 2 al 5. La respuesta dada por Jesús es preciosa porque arroja luces respecto a las reacciones que también nosotros hoy tenemos de frente a ciertos eventos funestos que ocurren bajo nuestros ojos. Víctimas inocentes de guerras, de terremotos, de enfermedades, de desgracias, situaciones funestas que viven muchos hermanos. ¿Cómo son leídos estos eventos hoy? Más o menos como lo hacían en tiempos de Jesús. Todavía hay muchos predicadores que no solo entre cristianos, que interpretan estos hechos funestos como castigo de Dios. Y Jesús se afana por desmentir inmediatamente esta interpretación. Aquí no hay ninguna relación entre pecado y estas desgracias. Recordemos, por ejemplo, aquí decíamos la situación de lo de Armero o muchas situaciones en las que ha habido desgracias que muchas personas consideran eso es castigo de Dios porque nos portábamos o porque la gente se portaba de esta o de aquella forma. Jesús dice, ¿creen que estos galileos eran más pecadores que los otros? No, dice Jesús, son hechos que suceden, que pueden sucederle a una persona o a otra. El Evangelio de Jesús, su palabra, nos enseña cómo leer todos estos eventos
no como castigos, no son castigos ni desventuras que manda el Señor. Jesús ha afrontado él mismo en su propia vida estos dramas y todas sus dificultades, nunca pensando que fueran castigos del Padre, no. La cruz no es un castigo de Dios. Son unas situaciones que suceden en nuestro mundo, en nuestra vida, y debemos salir de ellas no más temerosos. La pandemia no tiene por qué llenarnos de miedos, todo lo contrario. Los cristianos salimos más fortalecidos, más maduros en la fe, de frente a todos estos eventos funestos. Entonces, ciertas expresiones que escuchamos a veces, incluso entre los cristianos, cuando sucede una desgracia o de frente a un momento de dolor, ¿qué he hecho de malo para merecer esto? Mm, no, no es que hayas hecho algo malo. Te ha sucedido en la vida y lo que tú tienes es la luz del Señor para saber cómo afrontar, cómo vivir este evento. Y esto pues es un reclamo para los hermanos, para que estén siempre cerca de Dios. La segunda reflexión que todos hacen y que también los interlocutores de Jesús esperaban de una respuesta, que Él se pronunciara de carácter político. La situación en tiempo de Jesús no era particularmente esperada, es decir, las revueltas y todas estas situaciones, pues salvo los celotes que eran los que de alguna manera eh, manifestaban una cierta rebeldía contra Roma, pues todo estaba calmado. No se esperaban cosas como estas. Jesús no se pronuncia sobre el crimen cometido por Pilato. Ellos esperaban que él tomara posición, deseaban que él tomara posición, pero no la comenta. No había necesidad, no valía la pena exacerbar los ánimos. No es que Jesús fuera insensible a los sufrimientos o a las desgracias, por el contrario, se conmovía hasta las lágrimas, pero tenía la conciencia de no incitar a la ira, a la venganza, al odio. Esto no sirve, por el contrario, puede llevar a actos de violencia que pueden agravar las situaciones. Jesús enseña a la hora de la política menos palabra y más empeño en obras concretas. Entonces tenemos ya dos interpretaciones, la religiosa y la política. Habría una tercera interpretación de estas desgracias y está retomada por muchos también hoy. Si estas cosas suceden y golpean al inocente, quiere decir que el mundo está hecho mal. Si existe un Dios bueno, estas cosas no deberían suceder. Y alguno dice, nuestro mundo no es bello porque Dios no lo ha hecho. Dios no ha hecho un mundo diferente. No es porque Dios no habrá hecho un mundo diferente en el cual no sucedieran estas desgracias. Un mundo donde todos fueran buenos, donde todos hiciéramos el bien. La razón, esa es la la eterna pregunta por el problema del mal. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué el mundo malo? La razón es porque el mundo es este y no podría ser otro. Si Dios hubiera hecho un mundo diferente, no sería más el nuestro. Y Dios ha amado tanto nuestro mundo en el cual suceden estas cosas, lo ha amado tanto que ha venido a hacer la experiencia de vida junto a nosotros. Es nuestro compañero de viaje. Debemos tener en cuenta que en nuestro mundo hay gente muy buena, agradable, generosa, y hay gente deshumana, como Pilato. Es nuestro mundo. Si Dios lo hiciera diferente, no sería más el nuestro. Y Dios ha hecho este nuestro mundo y nos ha amado a nosotros. ¿Cuál es la reflexión entonces que ha hecho Jesús sobre lo sucedido? Una sola. La invitación a la conversión. Conversión no es la decisión de evitar algún pecado. Es decidirse, es tomar una postura en la vida, es dejarse abrir los ojos por Cristo
y hacer la opción de vida que Él propone. Y dice que toca estar listos para convertirnos, porque el tiempo apremia. No tenemos una eternidad de vida, tenemos un número limitado de años y debemos apuntar bien sobre los valores justos en nuestra vida. Bien, entonces el reclamo que de Lucas en aquel preciso momento, a saber reconocer los signos de los tiempos. Su predicación es una ocasión única para cambiar radicalmente el modo de pensar y de vivir. La suya es una invitación a intervenir a la raíz del mal. Es inútil pensar que se pueda cambiar alguna cosa simplemente con la situación de aquellos que tienen el poder. Nombramos a este político o aquel y ya con eso va a cambiar la situación. La situación cambia si cambia el corazón. Si no cambia el corazón de las personas, si no viene interiorizada una lógica diferente, todo permanece como antes, porque sería como cambiar a los actores de una obra de teatro, pero el guión teatral sería el mismo. La palabrería no cambia, cambian los actores. A veces terminan recitando el mismo guión, que es el de quien manda, de quien busca su propio interés. Pero Jesús invita a la conversión. Para que no sucedan más estas cosas, es necesario cambiar el corazón de las personas. Y para clarificar su pensamiento, Jesús recuerda de inmediato otro episodio de Crónica que ha sucedido poco tiempo antes y que tampoco está referido por los históricos del tiempo de Jesús. Y es la muerte de las 18 personas provocada por la caída de una torre en Siloé. ¿Cómo interpreta Jesús este hecho? Sobre todo, Él se apresura en excluir de nuevo esa conexión entre la muerte y el pecado. No ha sido castigo de Dios. Han muerto por una fatalidad. Podría sucederme a mí o a cualquiera si hubiésemos estado allí en ese momento. Una situación de un terremoto, una situación de un accidente de tránsito. Puede sucederle a cualquiera, no a este porque sea más pecador o esto. Muchas personas aún piensan así. Aquí Jesús hace una segunda invitación a la conversión, cambiar la forma de vivir, la forma de vida, orientarla hacia una luz nueva, que es la luz del Evangelio. Es el cambiamiento, la transformación en la escala de valores en nuestra vida. Cada uno de nosotros guía su propia existencia con diferentes objetivos, los cuales están siempre delante. Algunos son maravillosos, otros más o menos. Hay valores, por ejemplo, muy importantes: la familia, el trabajo, la casa, el dinero, la salud, la amistad. Pero no son el objetivo final. Estos objetivos son bellos, pero inmediatos. Es necesario un objetivo para la vida que unifique todos estos objetivos momentáneos, algo que le dé sentido a la existencia, le dé sentido a todo. El saber qué sentido tiene nuestra existencia, el saber cómo vivir cada cosa es importante. ¿Qué espacio tienen los otros objetivos? La familia, el trabajo, la casa. ¿Cómo pueden entrar en la perspectiva que nos da el Evangelio? Jesús nos invita a pensar en qué se fundamentan o hacia dónde se inclinan nuestros intereses, que seguramente son bellos, pero que debo insertarlos en un proyecto que vaya más allá y que den sentido a toda la existencia. Y Jesús dice: ha sucedido esta desgracia a estas personas, pero podría sucederle a cualquiera.
Y la reflexión que Él quiere que hagamos también en este tiempo cuaresmal es respecto a nuestra vida. Tomar conciencia que es breve, tantos proyectos, tantos sueños, tantas cosas por hacer. A veces se corre de aquí para allá y todo está bien, pero no nos detenemos a pensar en la fragilidad de la vida, cuánto es vulnerable nuestra existencia. De un momento a otro puede concluir. Y es importante que cada uno le dé un sentido. No, esto no es para asustarnos, ni para darnos miedo, ni para sembrar temor. No es para amenazar con la muerte, no. Es un tomar conciencia de una actitud sabia. La vida es breve y debe ser bien vivida. Pensemos y démosle el justo valor a las cosas. El tiempo cuaresmal es para reflexionar sobre todas estas verdades. Jesús dice a cada uno de nosotros: observa con sabiduría todo aquello que sucede a tu alrededor. Hoy los medios de comunicación nos saturan, nos muestran nuestro alrededor, pero como ellos quieren. Y nosotros nos volvemos a veces masoquistas, viendo y repitiendo, hasta inclusive con morbosidad, las mismas noticias. No es así que Jesús nos sugiere entender los eventos. No, Él no se queda a condenar y a criticar a los que hicieron la matanza o a quienes permitieron que se cayera la torre de Siloé. No, pregúntate, ¿qué te enseñan estas cosas? ¿Qué te enseñan estos hechos? Date el tiempo para reflexionar. La invitación aquí es a detenernos, a mirar qué sentido le estamos dando a nuestra vida. Valora tu existencia y mira si la estás gastando de forma correcta, si le estás, si estás empleando tu vida para aquello en aquello que realmente vale, para aquello que permanece. Y luego viene pues la parábola, una parábola, y el contexto sobre el cual hemos insistido es importante. Un reclamo a la conversión que ha sido repetido ya 2 veces por Jesús. Si no se convierten, entonces pues también pueden suceder muchas de estas cosas. Recordemos que el Evangelio es buena noticia, no noticias de miedo ni de temor. Vamos a leer entonces la parábola que está en los versos del 6 al 9. En esta parábola encontramos al jefe, al dueño, al Señor, que se refiere claramente a Dios, que viene personalmente a buscar frutos, porque está muy interesado en aquello que sucede a este mundo, en esta viña. Después, esta parábola vale la pena fijarnos en los personajes. Aparece la viña y la higuera. Es importante el detalle que la higuera no crece a lo largo de un camino. No, no, se encuentra dentro de la viña. Esto pues no es muy normal. Puede suceder, pero no es normal. Y la viña simboliza pues al pueblo de Israel. Así lo canta el profeta Isaías en el capítulo 5. Él, enamorado de su viña, la ha colmado de todas las atenciones. Y después, cuando fue a probar los frutos, encontró solo frutos amargos. La referencia era la viña, a Israel. El profeta se refería a lo que Israel ofrecía al Señor: grandes liturgias, despampanantes cantos y celebraciones, sacrificios, holocaustos, devociones, rezos. Y a Dios no le interesaba esto. Eran otros los frutos que él esperaba: frutos de amor, de justicia, atención al huérfano, a la viuda. Estos eran los frutos que Dios esperaba de esta viña de Israel, que él había cultivado. El simbolismo es muy bello, porque la viña da uvas,
Y la uva da vino, y el vino es el símbolo de la gloria, del gozo, es el símbolo de la alegría. Dios espera como frutos de la viña gozo, alegría, gloria. Quien produce alegría está produciendo los frutos que le agradan a Dios. No devociones o ritos que pueden, bueno, sí ser buenos, sí son buenos si llevan a dar fruto, pero si se quedan siendo solo palabras o gestos, pues a Dios no le interesan. No son estos los frutos que Él quiere. Sobre todo pueden engañar a las personas. Es como el árbol que tiene bellas hojas, engaña, se ve hermoso por fuera y sin los frutos que Dios se espera de él, entonces no tiene sentido. Él, el único fruto que Él espera es que haya gozo, que haya gloria. Y quien produce alegría en el mundo produce frutos agradables a Dios. Dice en la parábola que hay una higuera. La higuera es otra imagen bíblica. La encontramos en el capítulo 9 del profeta Oseas. Indica también al pueblo de Israel. Pero en esta parábola representa a la persona en su singularidad concreta. A mí, a ti, eres tú que debes producir los higos. La higuera era un árbol símbolo de la paz, de la vida serena. Cuando los israelitas estaban en el desierto, soñaban con una casa tranquila, una vid, el campo y también una higuera fuera de la casa, porque bajo la higuera se podían encontrar, dialogar, intercambiar gozo con sus amigos a la sombra del árbol de la higuera y después disfrutar de sus dulces frutos, estos frutos que la higuera producía y que crecen de manera abundante en Israel. Un árbol que produce fruto es un árbol que debe producir dulzura en torno de sí. Aquí en esta parábola está la invitación a hacerla personal. Tú, cristiano, que estás dentro de la viña del Señor, de esta comunidad cristiana, de la cual también el Señor espera que dé fruto, allí está la higuera de tu vida, esa que eres tú, y que significa tu empeño personal, el desarrollo de cada uno de nosotros en este designio del proyecto de Dios. Tú de manera personal eres interpelado sobre cuáles frutos estás produciendo. Y ahora entonces entra en escena un tercer personaje, el viñador. El dueño se dirige al viñador, que es claramente Jesús. El viñador es aquel que ha sido enviado a esta viña para hacerla fructificar. Y es un viñador que está atento, cuida generosamente, ofrece agua, abona. Y hay una indicación especial, 3 años. Son 3 años en que espero el fruto. Después del trabajo de este viñador, que ha trabajado muy bien, pero no he visto fruto, no hay ningún fruto. La referencia a estos 3 años es una referencia probablemente a los 3 años de la vida pública de Jesús y también al tiempo de predicación de Juan el Bautista, que invitaba propiamente a producir estos frutos que Dios espera. Recordemos que Juan el Bautista decía, esto está en el capítulo 3 de este Evangelio de Lucas que estamos leyendo, decía a aquellos que le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Al pueblo le decía, no que hicieran oraciones o rezos o que tuvieran devociones de esta forma o aquella, sino concretamente, quien tiene 2 túnicas, que dé una a quien no tiene, y quien tiene de comer, que lo comparte con quien no tiene, con quien tiene necesidad. Estos son los frutos a los publicanos. Dejen de cometer injusticias, no defrauden al prójimo, compórtense de forma leal, íntegros. A los soldados,
no hagan violencia. Esto era lo que recomendaba Juan el Bautista. Pero estos frutos no llegaron. Jesús va bajo la higuera y encuentra grandes hojas, pero no encuentra frutos. Es la imagen del Señor que viene a ver si este árbol que Él ha plantado fructifica o no. ¿Y qué hacer cuando no da fruto? Continúa la parábola del Señor. El Señor dice al viñador, córtalo, porque está ocupando un terreno. Y la pregunta nos la debemos hacer. Tú que estás en la viña, que perteneces a la iglesia, a esta comunidad, ¿qué estás haciendo? ¿Fastidio? ¿Estorbo? Tal vez. O tal vez produces frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué es lo que produces? Tal vez te contentas con algunas prácticas religiosas, rezar un rosario, rezar una novena. Bueno, todo está bien, ¿sí? Inclusive participar de la Eucaristía. Todas estas cosas son buenas, pero influyen en tu vida, le dan sentido a tu existencia. ¿Son estos los frutos que Dios espera? Aquí inicia un diálogo entre el Señor y el viñador. El Señor que le dice, córtalo, no sirve para nada. Y el viñador que dice, espera todavía un año más, porque yo quiero trabajar todavía a su alrededor para ver si da fruto y si no, al final lo cortas. Tiene un poco de dificultad para nosotros este diálogo, porque sabemos que el dueño es el Padre de Dios y el viñador es Jesús. Y entonces aquí pues Jesús estaría en contra de la decisión del Padre. Tratemos de entender bien porque esta imagen es preciosa. El Señor aquí que quiere resolver las cosas cortando el árbol es el Dios que tienen en mente aquellos que están escuchando la parábola. Ellos piensan todavía en el Dios justiciero y Jesús quiere propiamente con esta parábola, con esta blasfema una blasfema imagen de Dios, mostrar eh, eh, una nueva imagen de Dios, una imagen diferente. Aquí se nos plantea el Dios que ve que cuando las cosas no van, pues corta, acaba con todo. Y Él ha venido propiamente para anunciar, para mostrar el nuevo rostro de Dios, que da la posibilidad de un año para convertirse, cambiar de vida y producir frutos. ¿Cuánto dura este año? Es una pregunta que pues podría ser graciosa. Atención, porque aquí Jesús quiere cambiar la imagen de Dios que tienen en mente quienes lo escuchan, que es el Dios justiciero, porque es el Dios que también aún tienen en mente muchos cristianos. El Dios de Jesucristo da un año más, pero este año es muy largo, es un año que no termina nunca, es un año que es expresión del amor incondicional e infinito de Dios. ¿Y tú qué fruto estás produciendo teniendo en cuenta que en un día tu vida terminará? Que podría ser de improviso, podría de un momento a otro terminar, como decía Jesús comentando aquellos 2 episodios de crónica de su tiempo. ¿Qué hace el viñador durante este cuarto año? Un año que no termina nunca. Abona alrededor, limpia, prepara nuevamente el terreno, le pone agüita, cuida, consiente su higuera, con el fin de que su palabra pueda penetrar hasta el fondo, transformar la vida
Es lo que hace, sobre todo en este tiempo cuaresmal también. Debemos dejar que Él renueva nuestra tierra. Debemos dejar que nos penetre con su palabra. Renovar la tierra que es nuestro corazón, nuestra mente. Dejémoslo trabajar en nosotros. Y si concretamente queremos que la semilla de la palabra penetre en nuestra vida, dejémonos moldear, dejémonos trabajar por el viñador, de modo que renueve nuestra tierra, abone el terreno, así penetrará la semilla de la palabra en nosotros. Y después dice, lo alimenta este árbol. Nuestro alimento es la palabra del Evangelio. Y después el agua, aquella del Espíritu, de su fuerza, de su vida. Veremos, dice el viñador, si producirá frutos o tal vez no. No es una amenaza para decir que después lo cortará, sino que nos recuerda la importancia del año que Dios nos da, la importancia del hoy, del tiempo presente, el tiempo que tienes ahora en tus manos. Y los frutos, pues son frutos con sabor a Dios. Que nos lo recuerda la carta a los Gálatas, los frutos del Espíritu que son sobre todo el amor, la paz, la alegría, magnanimidad, bondad, gracia, haris, atención al otro, cuidado del otro, dominio de sí. El tiempo cuaresmal es un tiempo de examinar, es un tiempo de conversión, es el tiempo de volver a Dios, a esta propuesta de vida del Maestro. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir este tiempo como un tiempo de gracia, donde podamos nosotros dar frutos verdaderos, frutos con sabor a Dios. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre.